Hola gente de YouTube, soy FQ Novel Fanfic, y el día de hoy les traemos la obra Bonnekin Plugin Casero, soy el dios del destino. Esta historia, junto con sus personajes e imágenes, no me pertenece. Todos los derechos corresponden a sus respectivos autores. Este contenido se realiza únicamente con fines de entretenimiento. Si te gustó el contenido, suscríbete y deja tu like. No cuesta nada y ayuda muchísimo al canal a seguir creciendo y a traer más historias como esta. Capítulo 51. La derrota de Clementine. Aunque el ataque del lagarto petrificado gigante fue rápido, la propia Clementine era una guerrera ágil y su reacción fue igualmente rápida. Rápidamente sacó su cono corto mágico de su cintura y lo presionó contra los afilados cuernos frente a la nariz del lagarto gigante petrificado en forma de cruz. La longitud de su boca es limitada. Aunque el lagarto gigante petrificado mordía con fuerza, no podía alcanzar a Clementine, quien siempre estaba fuera del alcance de su enorme boca. Solo podía usar la fuerza bruta del monstruo para seguir empujándola. Mejora tus habilidades. Mejora de habilidad. Clementine desató dos técnicas de artes marciales mejoradas en rápida sucesión, aumentando enormemente sus estadísticas y creando un ángulo agudo más poderoso entre sus pies y el suelo, deteniendo finalmente su deslizamiento hacia atrás. MMM. Con un poderoso empujón de sus brazos, abrió la cabeza del lagarto gigante petrificado. Aprovechando esta apertura, Clementine inmediatamente comenzó a moverse, dando solo 2 pasos hacia adelante para alcanzar la posición de ataque óptima. El lagarto petrificado gigante tiene una piel muy gruesa, con una dureza comparable a la de una armadura de mitril. Su punto más débil son los ojos. Chisporrotear. Antes de que Clementine pudiera atacar, el lagarto gigante petrificado activó su habilidad racial, sus ojos brillaron débilmente y el ojo que miraba fijamente a Clementine proyectó un rayo de luz a modo de ataque. Este es un rayo petrificador que puede convertir seres vivos y objetos en piedra. Bufido. Clementine se burló para sus adentros. Había entrenado con esta bestia innumerables veces, así que ¿cómo podría no desconfiar de este movimiento? El viento rompe. El flujo de agua se está acelerando. Las dos técnicas de artes marciales mejoradas se activan simultáneamente. La primera aumenta la velocidad del cuerpo, mientras que la segunda acelera las reacciones nerviosas, aumentando así la velocidad de ataque y la evasión. Antes de que el rayo petrificador pudiera alcanzar a Clementine, ella ya se había movido como un fantasma y el ataque falló. Sin embargo, el objetivo de Clementine no era solo esquivar. Mientras se movía, se acercó al lagarto gigante petrificado y atacó rápidamente con el cono mágico en la mano, apuntando al ojo de la bestia. ¡Cucú! Un grito extraño llegó a sus oídos, y una sombra roja oscura se precipitó hacia ella a una velocidad vertiginosa. Clementine dejó de atacar al lagarto gigante petrificado, dio un paso atrás y retrajo el cono mágico que había extendido, sosteniéndolo frente a su rostro. Morder. El objeto chocó contra el cono corto mágico, produciendo un sonido metálico, antes de volar inmediatamente de regreso al aire. Después de que Clementine se retiró a una distancia segura, miró el objeto volador en el cielo. Era una bestia mágica voladora, del doble del tamaño de un búho normal, con plumas de un rojo intenso por todo su cuerpo, el búho carmesí. Oh. Mi querido hermano, ha pasado tanto tiempo. Clementine mantuvo una mirada cautelosa sobre las dos bestias mágicas, su visión periférica se fijó en la persona que emergía de las sombras, una criatura que se parecía notablemente a ella, solo se diferenciaban en el género. Clementine, ríndete y revela el paradero de tus dos cómplices para ayudarnos a recuperar el verdadero artefacto. Así podré suplicarle al sumo sacerdote que te perdone la vida, dijo Kinaesir en voz baja, mirando a su hermana, que se había convertido en una extraña para él. Como en respuesta a su determinación, 3 figuras emergieron de las sombras, formando un círculo alrededor de Clementine con Kin Isaac, bloqueando todas sus rutas de escape. Clementine miró a su alrededor y bromeó: Dios mío, ¿tanto alboroto para arrestarme? ¡Qué miedo! Por cierto, ¿no está aquí esa bestia con sangre divina corriendo por sus venas? Parece que has caído completamente en desgracia y no tienes redención. El rostro de Kin Isaac se puso pálido inmediatamente. Los 6 grandes dioses son las raíces de la civilización que fundó la Iglesia. Todo ciudadano de la Iglesia debe mostrar un profundo respeto por quienes han despertado su linaje divino.
Este respeto no solo se dirige a los individuos, sino que también se extiende a la reverencia hacia los dioses. Las palabras y acciones de Clementina en ese momento habían ofendido a los dioses. Vamos a hacerlo. Ante una orden, las dos bestias mágicas atacaron nuevamente a Clementine, y al mismo tiempo, los tres miembros de la Escritura Oscura también hicieron sus movimientos. El más fuerte de la humanidad cargó hacia adelante como un carro a toda velocidad, llevando su enorme hacha de batalla, incluso más rápido que el lagarto petrificado gigante y el búho carmesí. El hacha de batalla se desplomó, y Clementine usó rápidamente su cono corto mágico para bloquearla sobre su cabeza. Justo cuando las armas estaban a punto de colisionar, activó la habilidad marcial defensiva, Fortaleza Inquebrantable. Morder. HMPH. Solo intento ser inteligente. El hacha de batalla, con el inmenso poder de partir montañas y rocas, fue desviada por la fuerza de la habilidad marcial. El bárbaro, impasible, activó su habilidad marcial. Contraataque rápido. Córtalo fuerte. En un instante, el brazo del humano más fuerte se movió tan rápido que dejó imágenes residuales, y el hacha gigante que acababa de rebotar volvió a caer. Aunque Clementine logró bloquear con sus conos gemelos cruzados a tiempo, su fuerza era mucho más débil que la del humano más fuerte, y fue enviada volando hacia atrás por un solo golpe de hacha. Cucú. El búho carmesí atacó y sus afiladas garras cortaron los omóplatos y la clavícula desnudos de Clementine, dejando 4 cortes profundos que revelaban los huesos. Aún no ha terminado. Una onda de choque invisible se estrelló contra Clementine desde detrás del búho carmesí, rompiéndole 2 costillas con su poderosa fuerza, y la sangre brotó cuando abrió la boca. Golpear. Después de caer al suelo, Clementine rodó varias veces sin control, apretando los dientes mientras miraba el santuario no muy lejos. Maldita sea, esos bastardos se están metiendo conmigo. Dijeron que querían que ella fuera el cebo, y ahora que la Sagrada Escritura Oscura ha llegado, su misión está cumplida. ¿Por qué no ha salido aún a brindar apoyo? Ah. Una canción melodiosa llegó a oídos de Clementine en ese momento, y de inmediato sintió que su cuerpo no podía moverse. Su mirada se fijó en el culpable. Era una hermosa monja rubia con un pañuelo verde en la cabeza, que exudaba un aura tranquila y elegante, y estaba cantando con los ojos ligeramente cerrados. El cuarto asiento del Códice Oscuro, encantamiento sagrado, al igual que el segundo asiento, turbulencia del tiempo, posee una habilidad especial aterradora. Clementina luchó con todas sus fuerzas, su cuerpo atado por una fuerza invisible, pero lo único que podía hacer era contraerse como un espasmo muscular. Se acabó. King Isaac negó con la cabeza, preparándose para dar un paso adelante y atar a Clementine. Toc, toc, toc. Unos pasos pesados y apresurados llegaron a oídos de todos los presentes en la Sagrada Escritura Oscura, lo que les hizo girar instintivamente la cabeza para mirar el santuario. Allí, vieron una figura alta que salía corriendo del santuario con un aura feroz. En su mano izquierda sostenía un enorme escudo de torre de unos 1,8 metros de altura, y en la derecha, una espada ondulada de 1,3 metros de largo con un halo rojo oscuro. Todo su cuerpo estaba cubierto de brillantes vetas rojas. Caballero de la Muerte. Odioso. La expresión de King Isaac se volvió seria instantáneamente. Ya había registrado a fondo el interior del santuario y no había encontrado rastro del enemigo. ¿Por qué aparecería de repente un caballero de la muerte en ese momento? Capítulo 52. Shaltear casi pierde el control. Un caballero de la muerte, parece que este es el lugar. En un árbol marchito al lado del santuario, una niña vestida con un vestido rojo oscuro permanecía invisible, mirando hacia abajo a los humanos y no muertos que luchaban juntos abajo. A su lado había una criada rubia que usaba habilidades de asesina para mimetizarse con la oscuridad y también era invisible. Los dos eran miembros de la gran tumba de Nazarick, Shaltear y Solitude. Después de que el demonio de las sombras le informó a Sebastián las acciones del escuadrón de las escrituras negras, el trío, sintiendo que algo andaba mal, inmediatamente decidió seguirlo. Como Sebastián es de clase guerrera pura y no posee la habilidad de sigilo correspondiente, para evitar situaciones inesperadas, los tres decidieron dejarlo para vigilar el perímetro del cementerio, mientras que Shaltear y la otra persona llevarían a cabo la tarea de infiltración y reconocimiento. Ambas mujeres presenciaron la batalla entre Clementine y el escuadrón de la Escritura Oscura.
Su actuación fue floja, y ninguna merecía su atención, excepto una persona. ¿Ese tipo no se está uniendo a la pelea? Shaltear se giró para mirar los árboles no muy lejos, donde un joven estaba escondido en la sombra. La otra persona llevaba una armadura obviamente extraordinaria y adornos mágicos, sostenía una lanza de aspecto muy antiguo y tenía el pelo largo que casi llegaba al suelo. Según el análisis de inteligencia obtenido anteriormente, el hombre debería ser el capitán de este equipo humano, una figura divina en el país religioso que despertó el linaje de una deidad. Shaltear realmente podía sentir el aura de un ser poderoso que emanaba de él, superando por mucho la de Solius. En cuanto a su nivel de habilidad exacto, Shaltear, aunque posee algunas habilidades de tipo guerrero, no es una guerrera profesional, por lo que no puede hacer un juicio preciso basándose únicamente en sus habilidades de percepción. Rugido. Un rugido atrajo la atención de Shaltear hacia ella. Los miembros de la escritura oscura estaban a punto de matar al caballero de la muerte que apareció repentinamente. En ese momento, una gran cantidad de no muertos de bajo rango salieron nuevamente del santuario, y los dos no muertos líderes no eran otros que los nuevos caballeros de la muerte. En un instante, las fuerzas de la escritura negra perdieron su imponente presencia y gradualmente comenzaron a ceder terreno en el combate cuerpo a cuerpo. Incluso Clementine, a quien habían capturado previamente, aprovechó la oportunidad para liberarse y entró tambaleándose en el santuario al amparo de un caballero de la muerte. ¿No deberías hacer tu movimiento ahora? Shaltear volvió a mirar al capitán de la escritura oscura, que estaba oculto en las sombras, esperando que hiciera un movimiento para poder analizar sus habilidades de combate. ¡Qué descaro tenéis, chicos! De repente, una voz sonó detrás de ellos, sobresaltando a Shaltear y Soliusan. Los dos giraron la cabeza con cautela y vieron a dos personas flotando en el aire usando magia de vuelo no muy lejos de ellos. Uno de ellos era un mago esqueleto que vestía una túnica de magia negra y sostenía un bastón de hueso. Según el análisis de inteligencia reunido por el Ser Supremo y el Demiurgo, este inmortal debería ser la figura principal que atacó la escritura oscura y se apoderó del verdadero artefacto de la teocracia. En cuanto a la otra persona, parecía un humano de mediana edad, y a juzgar por los elementos que llevaba puestos, debería ser un nigromante. No te avergüences delante de nosotros con tácticas de ocultación tan torpes. El hombre de mediana edad dijo esto. Su tono tenía un matiz de desdén y su voz sonaba como un viento helado. Oh querido, no esperaba que me descubrieran. Dado que se había descubierto su paradero, no tenía sentido seguir ocultándose. Shaltear deshizo su hechizo de invisibilidad y se presentó abiertamente ante el hombre. Al ver esto, Suo Liuxian también apareció. Por un instante, la legión de no muertos que atacaba al escuadrón de la escritura oscura detuvo sus acciones. Los 4 miembros de la escritura oscura también notaron el cambio de situación y rápidamente reforzaron su formación para protegerse de los enemigos circundantes. Kinaesir, quien estaba temporalmente a cargo del escuadrón, miró de reojo la ubicación de su capitán sin dejar rastro, dio una señal sutil y luego fijó su mirada en Shaltear y sus 3 compañeros, observando cuidadosamente cada uno de sus movimientos. Dado que no hemos visto ningún rastro del verdadero artefacto, ¿ha sido movido por el enemigo o hay un enemigo equipado con el verdadero artefacto escondido en las sombras y espiándonos? Si es esto último, aunque el poder del verdadero artefacto es inmenso, no habrá problemas siempre que lo recuperes antes de que el enemigo pueda lanzar un ataque. La razón por la que el capitán más fuerte no apareció fue precisamente para completar esta importante misión por sorpresa. Sin embargo, si el verdadero artefacto ya ha sido movido por el enemigo, ese sería el peor escenario posible y la teocracia tendría una probabilidad muy alta de no poder encontrar nunca más este tesoro divino. Entonces, ¿dónde está? ¿Y quiénes son estas 3 personas frente a nosotros? ¿Son cómplices de ese no muerto, el gran sabio de los muertos? Kin Isaac frunció el ceño, sumido en sus pensamientos. Del otro lado, Shaltear notó que los no muertos de abajo estaban rodeando gradualmente el árbol marchito donde ella estaba, pero a ella no le importó mucho. Levantó con gracia el dobladillo de su falda y se inclinó ante el hombre de mediana edad que estaba frente a ella como una dama, presentándose: mi nombre es. No me importa cuál sea tu nombre. Antes de que Shaltear pudiera pronunciar su nombre, el hombre la interrumpió fríamente: eres de Ainzo Algoun, ¿verdad? Dime, ¿qué haces aquí? Simples humanos.
Shaltear frunció el ceño levemente, sintiendo una pizca de disgusto por la actitud del hombre. Sin embargo, recordando las instrucciones dadas por el Ser Supremo antes de la operación, de que este contacto con la otra parte debía centrarse lo más posible en la negociación, reprimió su disgusto. He venido a ponerme en contacto con su lado por orden del Ser Supremo, con la esperanza de que podamos alcanzar un cierto nivel de cooperación. Innecesario. El hombre una vez más rechazó firmemente la sugerencia de Shaltear, diciendo nuestra alianza oscura es lo suficientemente poderosa como para que ni tú, Ainzo Algoun, ni la Trinidad estén calificados para cooperar con nosotros. ¿La alianza oscura? ¿No es Zilanon? Además, ¿qué es la Trinidad? Al escuchar las palabras del hombre, Suo Liuxian, que estaba observando desde un lado, inmediatamente extrajo la información importante y la memorizó en secreto, preparándose para informarla al Ser Supremo más tarde. De repente, notó que su jefa temporal, Lady Shaltear, quien representaba a Nazarik en las negociaciones con el hombre, estaba actuando un poco extraño. El hermoso rostro de Shaltear se torció lentamente en una expresión grotesca, sus ojos miraban ferozmente al hombre y apretaba los dientes con odio. Malditos humanos inferiores. No solo se atrevieron a rechazar la invitación del Ser Supremo a cooperar, sino que también menospreciaron imprudentemente a todo Nazarik. Mátalo. Una oleada de ira brotó en su mente, y Shaltear extendió su mano, agarrando el arma de grado artefacto, la lanza Dropper, en su agarre. Señora Shaltear. Por favor, cálmese y no olvide las instrucciones del Ser Supremo. Al ver esto, Suo Liuxian inmediatamente sintió que algo andaba mal y rápidamente agarró la muñeca de Shaltear, bajando la voz para persuadirla. Escuchar el título de gobernante supremo pareció calmar a Shaltear como si le hubieran dado un tranquilizante, pero la ira en su rostro aún era evidente. Capítulo 53. Cómete uno de mis cabellos y serás increíblemente hermosa. Si no hay nada más, puedes irte. Regresa y diles a esos alienígenas que la frontera humana pertenece a nuestra alianza oscura. Diles que se ocupen de sus propios asuntos y de los de ustedes, PNJ. Si te atreves a interferir con nuestras operaciones otra vez. Mata sin piedad. Shadow ignoró la ira de Shaltear y pronunció sus palabras con calma hasta la última palabra, cuando un destello de advertencia brilló en sus ojos negros. Las emociones de Shaltear, que finalmente había logrado calmarse, volvieron a estallar. Se zafó furiosa de la mano de Solusan, y su vestido se transformó al instante en una armadura roja brillante con alas. Humano inferior. Déjame probar tu fuerza para atreverte a decir palabras tan arrogantes. Señora Shaltear. Solusan se dio cuenta inmediatamente de que la situación se estaba saliendo de control, pero era demasiado tarde para detener a Shaltear. El verdadero ancestro de los vampiros era como un toro en frenesí, que no batía sus alas, pero cargaba contra las sombras como una flecha disparada desde un arco. Como era de esperar del guardián más descerebrado de la gran tumba, mordió el anzuelo con mucha facilidad. Shadow no pudo evitar sonreír por dentro, pero en la superficie mantuvo su imagen de dios frío y distante, y una vez más provocó una ola de odio. Una bestia que ni siquiera puede controlar sus emociones. Realmente no sé qué idiota te creó, eres tan estúpido que te asfixia, glorioso cuerpo azul. Teletransportación de nivel superior. Cuando la luz mágica envolvió su cuerpo, la figura sombría desapareció de su lugar y el repentino ataque de lanza de Shaltear no dio en el blanco. Ni se te ocurra pensar en escapar. Al darse cuenta inmediatamente de lo que estaba sucediendo, Shaltear escaneó el área y rápidamente se fijó en el objetivo que había usado magia de teletransportación para moverse, luego activó teletransportación superior para perseguirlo. Cuando el escenario cambió, ella se teletransportó con éxito frente a las sombras, empujando su lanza gotera hacia su corazón. El escudo de los huesos resentidos. Una gran cantidad de huesos blancos emergió de la nada y rápidamente se unieron para formar un escudo óseo frente a la sombra. La estocada de Shaltear destrozó todo el escudo de un solo golpe. ¡Qué defensa tan débil! Shaltear, que había destrozado fácilmente el escudo de su oponente, miró la sombra que se retiraba y no pudo evitar burlarse de él con suficiencia. Sin embargo, la respuesta del oponente fue: es una tontería. Los fragmentos del escudo óseo que Shaltear acababa de destruir comenzaron a cambiar inexplicablemente. Era como si fuerzas invisibles los conectaran, envolviéndolos alrededor del cuerpo de Shaltear mientras poco a poco formaban una figura humana fantasmal.
Un espíritu vengativo. 7 u 8 espíritus vengativos agarraron fuertemente las manos y los pies de Shaltear, sus rostros retorciéndose parecían acusarla en voz alta de asesinato, dejándola incapaz de moverse por un momento. Aprovechando la oportunidad, Sombra levantó el libro de hechizos que tenía en la mano y, a medida que pasaban las páginas, se liberaban los efectos de la magia. Constricción de costillas. Shaltear acababa de liberarse del control del espíritu vengativo cuando unas costillas enormes y afiladas emergieron repentinamente de la tierra, apretándola como una trampa para osos, con sus puntas afiladas clavándose profundamente en su cuerpo. Este hechizo pertenece a la nigromancia mágica, y solo los nigromantes mágicos como Momonga pueden usarlo. La verdadera forma de Sombra es la de un lanzador de magia basado en la fe, por lo que no cumple los requisitos para usar este hechizo. Pudo hacer esto gracias al códice mágico definitivo que tenía en la mano. El efecto de grimorio mágico definitivo consiste en que al consumir objetos que almacenan magia, como pergaminos mágicos, libros mágicos y cristales selladores, se puede registrar la magia almacenada en el objeto en el grimorio mágico. Toda la magia registrada se puede activar una vez al día, independientemente de las condiciones de uso y el coste. Para decirlo de forma más gráfica, es como una mejora de lujo de un objeto mágico ilimitado, excepto que no es un consumible de una sola vez. Yggdrasil contiene más de 6000 tipos de magia de rango y superrango. Este libro de magia definitivo no puede registrar toda la magia. Cabe destacar que se refiere a magia, no a habilidades específicas de clase, ya que no se pueden almacenar en objetos, pero sí registra aproximadamente 3000 tipos. ¿Qué clase de maniobra técnica? Desataré una ráfaga de fuego. Después de Rip Binding, Shadow no se detuvo en absoluto y activó nuevamente el efecto del libro de hechizos, seleccionando un hechizo mágico de 10º nivel para prepararse para un ataque. En ese momento, Shaltear, que estaba siendo sujetada por las enormes costillas, de repente se liberó de sus ataduras. Atado de costillas debería aplicar un efecto de atado al objetivo durante un tiempo determinado mientras le inflige daño. Sin embargo, Shaltear tiene resistencia absoluta a la pérdida de movimiento, por lo que el efecto de atado posterior puede ser anulado. Maldita sea, si tan solo pudiera usar la atadura de Dios. Shadow maldijo en voz baja mientras esquivaba la embestida de Shaltear, recordando las habilidades especiales de su clase basada en la fe. Similar a The Attend de Momonga, God's Binting es una resistencia absoluta que puede atravesar barreras de movimiento, un movimiento asesino que sella por la fuerza el movimiento del enemigo y el lanzamiento de magia, es increíblemente útil. El gran cataclismo de la oscuridad. La magia se activó directamente. Sombra esperaba que Shaltear la esquivara o usara una habilidad defensiva para bloquearla, pero se equivocó. Escudo de impacto impuro. Una onda de energía roja oscura, como sangre, se extendió desde el cuerpo del vampiro. La energía de ataque de aniquilación oscura se desvaneció al instante, como la nieve al encontrarse con el sol abrasador. Escudo de choque impuro es la poderosa habilidad especial de Shaltear, que tiene un efecto disipador y puede eliminar la magia de ataque del enemigo. Además, cuando se usa junto con otras habilidades especiales, puede producir efectos inesperados, como golpear. Sombra sintió como si lo hubiera atropellado un camión. Salió volando hacia atrás. Por suerte, usó magia de vuelo para estabilizarse. De lo contrario, probablemente habría rodado por el suelo. Sin embargo, después de ser golpeado de esa manera, hubo un problema que no pudo evitar. Teletransportarse. Aunque no podía verla, Shadow podía sentir vagamente que Shaltear se había teletransportado detrás de él usando su propia percepción. Con un poderoso empuje de la lanza en forma de gotero, atravesó con precisión el corazón desde atrás. En ese momento, una capa de luz mágica apareció en el cuerpo de Shadow, que era otro hechizo que había lanzado al comienzo de la batalla. Cuerpo azul radiante. Cuerpo azul radiante es un hechizo defensivo de 10º nivel. Su efecto es reducir el daño de estocada que recibe el lanzador durante su duración, o bien finalizarla inmediatamente a cambio de inmunidad completa a un daño de estocada. La membrana de luz protectora se rompió y Shadow aprovechó la oportunidad para usar magia de teletransportación para crear distancia entre ella y Shaltear. HMPH, ya basta de este juego, bestia. Con una risa fría, la túnica mágica negra en el cuerpo de Shadow de repente se transformó en una blusa noble blanca, y el patrón de dragón dorado en el pecho brilló.
Shaltear inexplicablemente sintió una fuerte sensación de crisis, pero antes de que pudiera reaccionar, la energía del dragón dorado se precipitó hacia ella a una velocidad increíble y se estrelló contra su cuerpo. Sus pensamientos se quedaron en blanco por un momento. Al darse cuenta de lo que sucedía, reunió sus últimas fuerzas de voluntad y lanzó una lanza de energía contra la sombra. Capítulo 54. ¿Capturar a una Shaltear? ¿O liberarla? La lanza de energía que atravesó su cuerpo se disipó. Shadow se limpió la sangre de la comisura de la boca y una sonrisa apareció en su rostro mientras miraba a Shaltear que se acercaba gradualmente a él. El vampiro con armadura completa ya no albergaba intenciones asesinas hacia él. Se detuvo a 1 metro de él, y entonces, sorprendentemente, se arrodilló e hizo una reverencia, gritando: «Maestro, ¿qué?». Las dos palabras, dichas a la ligera, llegaron a los oídos de Suo Liuxian mientras observaba cómo se desarrollaba la batalla, pero provocaron una tormenta en su corazón. Shaltear, la guardiana tan leal al Ser Supremo, ha traicionado a Nazarik y ha elegido someterse a un extraño. La conmoción duró solo un segundo. Al recordar los extraños sucesos ocurridos antes, Soliuxian supuso de inmediato que alguien controlaba a Shaltear. Debemos informar esta situación al Ser Supremo inmediatamente. Sin la menor vacilación, Soliuxian inmediatamente utilizó sus habilidades de asesino para ocultarse, mientras huía del cementerio a toda velocidad y activaba el hechizo mensaje. Incluso si son interceptados y perseguidos, siempre que usen mensaje para informar al Ser Supremo de la situación de Lady Shaltear, al menos el Ser Supremo y los otros guardianes podrán prepararse. Para sorpresa de Suo Liuxian, su escape fue sorprendentemente fácil. La atención de la sombra estaba completamente centrada en Shaltear. En cuanto a la suma sacerdotisa y los muchos no muertos. Parece que mientras Sombra y Shaltear luchaban, el escuadrón de la escritura oscura decidió astutamente escapar. El capitán, oculto en las sombras, enredó al sabio no muerto más fuerte, creando una oportunidad para que sus compañeros escaparan con éxito. Finalmente, un enorme rayo de energía se disparó, creando una enorme explosión. Usando el polvo que se alzaba para ocultar sus movimientos, el capitán se dio la vuelta rápidamente y huyó del lugar. Cuando el polvo se asentó, el gran sabio de los no muertos se quedó mirando las sombras distantes, permaneciendo inmóvil en el lugar. Shadow miró a Suo Liuxian y a los demás que huían, sin mostrar preocupación por su escape, ya que era exactamente lo que había esperado. El propósito de atraer las escrituras oscuras aquí era simplemente usarlas para difundir la información de que el cementerio era problemático y que había una poderosa organización llamada la Alianza Oscura. En cuanto a ti, ¿qué debo hacer contigo? Shadow miró a la sumisa Shaltear frente a él y reflexionó sobre la pregunta en silencio. Maestro, ¿debería traer de vuelta a Suo Liuxian? Shaltear miró hacia las sombras y ofreció la sugerencia, sus ojos y expresión no mostraban signos de estar controlados, sino más bien bastante animados. Esto sorprendió a Sombra, pero luego pareció entender algo. En la historia original, Shaltear abandonó la gran tumba de Nazarik por órdenes de Ainzo Algoun para recopilar información sobre el otro mundo. Después de atacar a un grupo de bandidos, se encontró con el escuadrón de las escrituras oscuras en una misión secreta y fue controlada mentalmente por el efecto belleza seductora de Kerry. Después, Aim descubrió que Shaltear se había revelado y supuso que se debía al efecto del objeto mundial. Entonces planeó salvarla matándola y luego reviviéndola. Durante la batalla, la mente de Shaltear no era como la de una marioneta controlada. Era notablemente ágil y activa. Si esto se debe a que fue atacado por una ardilla voladora de antemano, es porque entró en un estado de recuperación de sus sentidos. Antes de Ainzo Algoun, alguien de otro mundo había atacado a Shaltear. ¿Por qué Shaltear no recuperó el sentido en ese momento, y por qué seguía en estado de inmovilidad cuando Ainzo Algoun la encontró más tarde? Parece que Shadow ahora tiene una idea sobre esta pregunta. Se estima que cuando Kerry usó su habilidad definitiva para controlar a Shaltear, fue asesinado por el ataque final de Shaltear antes de que ella perdiera el control, por lo que no logró un control perfecto, lo que provocó que Shaltear estuviera inactiva de forma intermitente. De lo contrario, la mente de Shaltear, mientras servía a Kerry como su amo, también podría operar por sí sola. Ella no era simplemente una marioneta que obedecería órdenes. ¿Traer de vuelta a Suo Liuxian? La propuesta solo permaneció en la mente de Shadow por un segundo antes de rechazarla, diciendo no es necesario.
Quiero que regreses a la gran tumba de Nazarik inmediatamente y hagas todo lo que esté a tu alcance para destruir ese lugar. Sí, maestro. Sin dudarlo un segundo, Shaltear aceptó la orden e inmediatamente utilizó magia de teletransportación, abandonando el cementerio en un abrir y cerrar de ojos. Está bien. Shadow guardó el grimorio definitivo en su mochila y luego se estiró cómodamente. Sabía, por supuesto, que Shaltear nunca sería capaz de conquistar la gran tumba de Nazarik, pero lo hizo de todos modos, sin considerar mantener al vampiro a su lado. La razón es simple: la gran tumba de Nazarik posee el objeto mundial Trono de los Reyes, que permite ver fácilmente el estado actual de todos los NPC, haciendo imposible ocultar el hecho de que Shaltear está siendo controlada mentalmente. Además, la gran tumba de Nazarik tiene la capacidad de localizar a Shaltear. Al enterarse de su rebelión, ya sea para castigarla o para intentar rescatarla, un gran ejército se movilizará inevitablemente. Aunque fue una pelea 1 contra 1 entre Ainzo Algoun y Shaltear en la obra original, Aura y Mare también estaban de guardia cerca, por lo que no fue realmente una batalla de un solo hombre. Si realmente tuviera una alianza oscura que no le temiera en absoluto a la gran tumba, entonces conservar a Shaltear no sería un problema. Pero, por desgracia, la alianza oscura que él creó era solo un cascarón vacío, y no tenía ninguna capacidad para preservar a Shaltear. Si es así, ¿qué sentido tiene mantener a este vampiro cerca? ¿Usarlo como esclavo sexual? Incluso si realmente estuviera impulsado por la lujuria y preferiría ser golpeado hasta la muerte por la alianza de la Gran Tumba mañana antes que no robar a una mujer de la Gran Tumba, no elegiría a Shaltear. Como es bien sabido, los pechos de Shaltear, aunque parecen grandes, en realidad están acolchados. En cuanto a por qué Shaltear fue enviada de regreso para atacar la Gran Tumba de Nazarik, por supuesto, es para hacerle saber a Ainz que este mundo de impresionante belleza existe. La característica especial de los objetos mundiales es que equipar un objeto mundial otorga al poseedor un beneficio llamado bendición del mundo, que hace al poseedor inmune a los efectos de control de otros objetos mundiales. Dado el cuidado de Ainz por los NPC, una vez que aprende que el atractivo de la nación es un objeto mundial que incluso un no muerto como Shaltear, que posee resistencia completa al control mental, puede controlar, definitivamente equipará a los NPC de la Gran Tumba con objetos mundiales en poder de la Gran Tumba como un medio para contrarrestar el atractivo de la nación cuando salen en misiones. De esta manera, Sombra no solo completó su tarea básica de intimidar a la Gran Tumba, sino que también tuvo la oportunidad de robar esos tesoros en el futuro. Después de todo, una vez que mueras en el otro mundo, todo tu equipo se perderá junto con tu cadáver y el enemigo lo saqueará todo. En la historia original, cuando Ainzo Algoun mató y luego resucitó a Shaltear, su equipo no reapareció en su cuerpo tras su resurrección. Simplemente, la gente de la Gran Tumba de Nazarik ya lo había recuperado, por lo que no se perdió. Espera. Creo que olvidé decirle a Shaltear que se quitara el equipo. Caramba. Me siento como si hubiera perdido $1.000 millones. Sombra miró al cielo y sintió una punzada de arrepentimiento, pero no había nada que pudiera hacer ahora. Shaltear probablemente ya esté peleando con la gente de la Gran Tumba de Nazarik. Aviso rápido: si estás viendo este vídeo en un canal que no sea FQ Novel Fanfic, te agradecería que lo reportes. Porque fue subido sin permiso. Capítulo 55: Las conjeturas de la ardilla voladora. Escudo de impacto impuro. Fudo Mio. Magia definitiva: vórtice de gravedad. Mejora mágica: separación inmediata. Una aterradora espada de aire, capaz de cortar incluso el espacio mismo, atravesó a Shaltear, cortando su cuerpo y armadura en dos, con una gran cantidad de sangre brotando del corte. En sus últimos momentos antes de morir, el efecto de control del encanto de la belleza sobre Shaltear pareció desaparecer y ella recuperó su verdadero yo. Momonaka. Señor. Después de un murmullo silencioso, Shaltear cayó al suelo con los ojos bien abiertos, mirando fijamente a la persona a su lado. Su mirada gradualmente perdió su luz. Odioso. La mano esquelética de la ardilla voladora se apretó en un puño, su corazón se llenó de ira y dolor, y su cuerpo pareció temblar ligeramente sin control. Lo que se suponía que sería una simple misión de recopilación de inteligencia terminó con Shaltear siendo controlada por el enemigo, e incluso resultó en la trágica escena de los NPC creados por los compañeros matándose entre sí. Sin duda, este fue un gran error de su parte como dirigente.
Si Shaltear, quien murió, no puede resucitar, o si resucita pero aún no puede liberarse a ese estado controlado, entonces probablemente nunca podrá perdonarse a sí mismo por el resto de su vida. Pero Ronchinosan. Recordando al creador de Shaltear, su antiguo amigo, Ainz reprimió su emoción y le ordenó a Albedo y a los demás que estaban a su lado que traigan a Shaltear de vuelta a la sala del trono. Voy a intentar revivirla. Usar magia de resurrección regular provocará una caída de nivel, pero Shaltear es un NPC del gremio, y siempre que uses el sistema de resurrección y pagues un precio determinado, puedes eximirla de la penalización por caída de nivel. La premisa es que el efecto de resurrección en este otro mundo también se aplica a los NPC y a los jugadores. Sí, señor Momonga. Los guardianes aceptaron la orden con expresiones solemnes. El grupo recorrió rápidamente los distintos niveles de Nazarick y finalmente llegó a la sala del trono. Como las doncellas de batalla habían recibido instrucciones con antelación, se prepararon todos los recursos necesarios para la resurrección. Ainzo Algoun recogió el arma del gremio que solía guardar a buen recaudo el báculo de Ainzo Algoun. Levántate, Shaltear. Con intensa anticipación, el efecto de resurrección se activó y todas las monedas de oro apiladas en el salón se disolvieron rápidamente en líquido, formando un río dorado que fluyó hacia un solo lugar. El cuerpo reconstruido de Shaltear quedó completamente cubierto por la solución dorada. Bajo la atenta mirada de todos, las heridas fueron curadas y ella se recuperó por completo. Albedo. Momonga miró rápidamente a Albedo a su lado, su voz teñida de nerviosismo mientras preguntaba. Frente a Albedo había una pantalla de ciencia ficción con una lista de todos los PNJ de la gran tumba de Nazarick. Una columna estaba en blanco, justo donde debería estar el nombre de Shaltear. La pantalla se iluminó con texto y el espacio en blanco se reimprimió con las palabras Shaltear Bloodfallen, lo que hizo que Albedo, que había estado mirando la lista, respirara aliviado. El nombre anterior, que era negro, ha vuelto a ser blanco, lo que significa que el efecto de control mental sobre Shaltear se ha levantado. Señor Ainz, todo está bien ahora. Albedo sonrió con alegría y compartió la noticia con todos. Mientras todos se sentían aliviados, Shaltear, que estaba tendida en el suelo, abrió los ojos en ese momento, pero claramente estaba un poco confundida cuando vio la escena a su alrededor. Shaltear. La guardiana de sexto nivel, Aura, la mayor de las gemelas elfas oscuras, se abalanzó sobre Shaltear y de inmediato la reprendió. ¿Sabes lo que has hecho? Enana, ¿qué tonterías estás diciendo? Aunque Shaltear no entendía cómo había regresado repentinamente a Nazarick, casi instintivamente replicó después de escuchar las palabras de Aura. En realidad, la conexión entre ambos se remonta a sus creadores. En el mundo real, el creador de Aura, Bubbleteapot, y el creador de Shaltear, Peroroncino, son hermanos. Como la mayoría de hermanos, Peroroncino fue reprimido por su hermana en la vida real, así que cuando creó a Shaltear, deliberadamente agregó algunas emociones personales para que Shaltear quisiera meterse con Aura de vez en cuando. Aura estaba en una situación similar, por lo que a menudo discutía con Shaltear. Sin embargo, su relación no era mala. De hecho, era bastante buena. Simplemente mantenían una fachada de antipatía mutua. Por lo tanto, la reprimenda de Aura a Shaltear fue en realidad una manifestación de su profunda preocupación por Shaltear. Después de Aura, los otros guardianes se unieron al sermón sobre Shaltear, ya que pecados como destruir la gran tumba y traicionar al Ser Supremo no podían perdonarse fácilmente. Después de que todos lo explicaron, Shaltear se dio cuenta de su error y rápidamente se disculpó con Ainzo Algoun. Esto no es del todo culpa tuya, Shaltear. Sabiendo que Shaltear había perdido por completo sus recuerdos previos, y considerando que él también tenía cierta responsabilidad, Ainz la consoló y le dijo que no se lo tomara tan a pecho. Luego miró a Solusan, quien había sido llevado de vuelta a la gran tumba de Nazarick por la gente de Albedo. Entonces, Liu Xian, cuéntanos en detalle qué sucedió antes. ¿Cómo exactamente falló Shaltear? Sí, señor Momonga. Suo Liu Xian asintió seriamente y luego describió toda la historia en detalle. Después de escuchar todos los detalles, la ardilla voladora reflexionó durante un largo rato. Como no muerta, Shaltear posee una resistencia absoluta al control mental. Según ella, los únicos objetos que pueden superar esta resistencia e impedir que incluso la magia de alto nivel deseo a una estrella se libere de su control son los objetos del mundo.
Ahora que se ha confirmado la existencia de otros jugadores, la aparición de elementos mundiales no es un problema inaceptable. Además, el verdadero artefacto robado de la teocracia, la belleza seductora, parece tener el efecto de controlar las mentes de las personas, por lo que el objeto utilizado para controlar a Shaltear debe ser este. Entonces, el llamado dios adorado por la teocracia es muy probablemente un jugador como él, Yggdrasil. ¿Están todavía vivos? Aunque según la información actual todos esos dioses teocráticos han caído en un sueño eterno, no se puede confirmar que estén muertos. También existe la posibilidad de que se hayan retirado en secreto. Además, dado que la teocracia posee ese objeto mundial, es posible que también posea otros. Por lo tanto, debemos ser aún más cautelosos si queremos tomar medidas contra la teocracia en el futuro. Por último, hay un punto que le preocupa especialmente. Suoliuxian, ¿estás seguro de que ese tipo que pertenecía a la Alianza Oscura dijo Trinidad en ese entonces? Sí, estoy absolutamente seguro. Momonga confirmó nuevamente la información con Soruka, y después de recibir una respuesta positiva, se quedó en silencio una vez más. Al ver esto, Albedo no pudo evitar preguntarle a Ainz, señor Ainz, ¿qué es la Trinidad? Tras ordenar sus ideas, Ainz les explicó a Albedo y a todos los guardianes. Trinity es un gremio de jugadores en Yggdrasil, al igual que nosotros, Ainz o Algoun. Además, su rango de gremio es incluso más alto que el de nuestro Ainz o Algoun en su apogeo. Es un gremio de jugadores muy grande con una enorme cantidad de miembros. Basándonos en el análisis de ese miembro de la Alianza Oscura, el gremio de la Trinidad también podría haber transmigrado a este otro mundo como él, y podría es miembro del gremio ser él. Capítulo 56 Sensación de crisis. Señor Momonga, ¿cuáles son sus planes con respecto a esa organización que se hace llamar Alianza Oscura? Demiurgo, de pie en el trono, preguntó. Los pensamientos de la ardilla voladora se retiraron y comenzó a pensar acerca del problema. Emocionalmente hablando, estaba naturalmente furioso porque el miembro de la Alianza Oscura había usado un objeto mundial para controlar a Shaltear y luego la había traído de regreso para destruir la gran tumba de Nazarik. Este incidente no solo empañó a la hija de Prorochinosan, sino que también pisoteó la reputación de todo Ainzo Algoun. Sin embargo, según la descripción de Suoliuxian, el oponente no es débil, y los objetos mundiales que posee también son muy problemáticos. Además, se desconoce cuántos refuerzos tienen tras de sí. Por lo tanto, no estaba dispuesto a iniciar una guerra precipitadamente y esperaba descubrir primero la fuerza del enemigo y luego vengarse después de tener suficiente confianza. Pero, ¿no decepcionaría a Shaltear y a los demás si lo dijera en voz alta? Momonga dudó por un momento, así que en lugar de responder directamente a la pregunta de Demiurge, dijo Demiurge, ya que has planteado esta pregunta, debes tener una idea en mente. Dime qué piensas. Este es un truco despreciable que Feisu aprendió de sus antiguos líderes de la compañía cuando los subordinados plantean problemas que él no puede resolver, hace que todos propongan soluciones al problema. De esta manera, incluso si al final todos se quedan sin estrategias, no parecerán demasiado avergonzados. Por el contrario, si alguien ofrece una solución excelente, se puede elogiar a la otra persona unas cuantas veces y luego agregar algunos detalles menores de optimización, para finalmente atribuirse el mérito de la buena idea. Su enfoque funcionó. Demiurge hizo una reverencia respetuosa antes de decir señor Ainz, creo que es necesario que establezcamos un perímetro defensivo alrededor de la gran tumba de Nazarik y, al mismo tiempo, organicemos un ataque a esa guarida lo antes posible. ¿Eh? ¿Por qué? La ardilla voladora intentó mantener un tono tranquilo, como diciéndose lo que estás pensando, solo pregunto para que puedas continuar. Los guardianes lo dieron por sentado y no dudaron de que no comprendiera por qué Demiurge haría tal sugerencia. El propio Demiurge lo interpretó como una prueba del Ser Supremo y analizó cada detalle uno por uno. Sí, señor Ainz, he descubierto algunas lagunas en las acciones del enemigo. Como ya tomaron el control de Shaltear, deberían poder matar a Solusan fácilmente, pero no lo han hecho. No solo eso, el otro bando ni siquiera interrogó a Shaltear para obtener información sobre Nazarik. En cambio, la enviaron directamente de vuelta para sabotear la operación, lo que equivale a abandonarla. Estas señales sugieren dos posibilidades: o bien el enemigo nos subestima y no nos toma en serio en absoluto, y está haciendo esto simplemente como advertencia.
Al escuchar esto, los rostros de los guardianes mostraron una pizca de disgusto y enojo. Esta posibilidad no requiere ningún pensamiento profundo. Se puede discernir simplemente por la actitud que la otra parte mostró durante sus interacciones con Shaltear. La segunda posibilidad de Demiurge, sin embargo, sorprendió a todos. La segunda posibilidad es que nos estén intimidando, tratando de retrasar nuestro progreso para que puedan lograr con éxito algún objetivo. Ninguna de las dos posibilidades nos conviene. Ambas indican que el otro bando nos conoce muy bien, y la ubicación de la gran tumba de Nazarik podría haber sido descubierta. ¿Cómo es eso posible? La ardilla voladora y los guardianes se sobresaltaron. Debido a que el tiempo entre recibir el mensaje de Solution y el ataque de Shaltear a Nazarik fue demasiado corto, y mientras luchaban contra Shaltear, también buscaron en el área circundante pero no encontraron ningún rastro de otros enemigos, nadie se dio cuenta de esta posibilidad. Pero ahora que Demiurge había dicho eso, todos no pudieron evitar sentirse nerviosos. Si se revela la ubicación de la gran tumba de Nazarik, es muy probable que atraiga la atención de fuerzas de otro mundo. Actualmente, Nazarik tiene información muy limitada sobre el otro mundo, y es imposible predecir qué tipo de enemigos encontrarán, y mucho menos hacer preparativos con antelación. Así que lo que debemos hacer ahora es aumentar la seguridad en Nazarik y, al mismo tiempo, descubrir rápidamente si la organización del otro lado es realmente tan poderosa. Sin embargo, dados los riesgos inherentes que conlleva, es mejor que todas las acciones de investigación no las realicen directamente nuestras propias fuerzas, sino que las lleven a cabo otras facciones. Tras escuchar la propuesta de Demiurge, Ainz se sintió un poco tranquilo y asintió en señal de acuerdo, diciendo: tienes toda la razón, Demiurge. Te dejaré estos dos arreglos a ti. Todos deben cooperar plenamente contigo, incluyéndome a mí. Señor Momonga. Demiurge quedó impactado por lo que dijo la ardilla voladora. ¿Cómo podría atreverse a hacer algo como ordenarle al gobernante supremo? No. No. El Ser Supremo está poniendo a prueba mi capacidad para manejar las cosas. Pensando en esto, Demiurge sintió un peso sobre sus hombros y aceptó solemnemente la orden de Ainzo Algoun. Tenga la seguridad, señor Ainzo Algoun. Haré todo lo posible para entregarle un informe perfecto. Entrada al cementerio Yelantil. La muralla, de 4 metros de altura, tiene una enorme puerta de hierro en el medio, con escaleras a ambos lados, lo que permite a la gente escalar la muralla para operaciones defensivas. En ese momento, 4 guardias estaban parados en la muralla, sosteniendo lanzas comunes con punta de hierro, observando nerviosamente las profundidades del cementerio. Los humanos no tienen visión nocturna si no usan magia. Es normal no poder ver nada en la oscuridad total. Pero los sonidos que seguían llegando desde las profundidades del cementerio retumbaban como tambores de guerra en los corazones de los 4 guardias. Con tanto alboroto, seguramente la mitad de la ciudad lo oyó, ¿verdad? ¿Cuándo llegarán los guardias y el ayuntamiento? ¿Vendrán en nuestra ayuda el gremio de aventureros y el gremio de magos? Si algo realmente sucede, estamos perdidos. La sensación de inquietud y ansiedad se intensificó. Los guardias no huyeron por obligación, pero el miedo era inevitable. Una figura oscura surgió de las profundidades del cementerio y aterrizó en la pared a unos 100 metros de la puerta de hierro antes de que los guardias pudieran reaccionar. Esta acción fue como accionar un interruptor. De repente, un enorme círculo mágico se desplegó a menos de 10 metros de la pared y, al segundo siguiente, un puño formado por una aterradora energía oscura emergió del círculo mágico. Auge. Apuntando a la sombra que huía, el aterrador puño demoníaco se estrelló contra la muralla de la ciudad, creando un sonido tremendo y levantando una ráfaga de viento. Los 4 guardias perdieron el equilibrio por el fuerte viento y sus piernas se debilitaron por el miedo después de ver el efecto del ataque. Casi 200 metros de la imponente muralla fueron destruidos, dejando en el suelo una clara hendidura circular de la que seguía saliendo gas negro. Mientras los 4 todavía estaban en shock, otra figura oscura pasó rápidamente sobre ellos. Era un hombre de mediana edad vestido con una túnica de magia negra. Mientras huía, continuó desatando magia para perseguir a su objetivo. Los rastros de destrucción formaban una línea recta que se extendía fuera de la ciudad. Unos 5 minutos después, una enorme barrera de energía sagrada apareció fuera de la puerta oeste de la ciudad, de la que continuaron emanando explosiones y terremotos aún más violentos.
Capítulo 57 Circuito cerrado. Boom boom boom. Dentro de la enorme barrera de energía, la luz y la sombra parpadeaban, y temblores aterradores emanaban de ella, extendiéndose hacia la ciudad. La muralla occidental de la ciudad había sido destruida en gran parte por poderosa magia mucho antes de que apareciera la barrera. Afortunadamente, como esta zona estaba conectada directamente con el cementerio de la ciudad y no contaba con viviendas ni instalaciones militares, no hubo víctimas. Los guardias de la ciudad ya habían informado urgentemente de la noticia al puesto de guardia y al ayuntamiento. El alcalde Panasonic y el capitán guerrero Gazef llegaron a la puerta de la ciudad en un carruaje 10 minutos después, acompañados por personal del gremio de aventureros y del gremio de magos. Esto es. Panasol se encontraba debajo de la puerta occidental de la ciudad, mirando fijamente la enorme barrera frente a él, de la cual continuaban surgiendo explosiones y sonidos estruendosos, con sudor frío perlándose en su frente. Aunque el flujo de energía de barrera les impedía ver lo que estaba sucediendo en el interior, podían adivinar aproximadamente por los sonidos y la información del informe anterior de los guardias sobre los cantores mágicos que perseguían al enemigo que una feroz batalla estaba teniendo lugar en el interior. Pero, ¿es este tipo de ruido de lucha algo que los humanos podrían causar? Este debe ser el poder de esa persona, exactamente el mismo que vi la última vez. Gerdolf, que estaba de pie a un lado, habló al grupo con un tono de seguridad. El alcalde Panatore, el maestro del gremio de aventureros Ainzak y el maestro del gremio de magos Laxil lo miraron, sorprendidos pero también dándose cuenta de lo que estaba sucediendo. Ya habían aprendido sobre el no muerto llamado Ainzo Algoun, por lo que naturalmente sabían a quién se refería Gazef como esa persona. Si se trata de esa persona, entonces ni siquiera una gran conmoción sería inaceptable. Lo que les desconcertaba era contra quién estaban luchando ahora podría ser el mismo no muerto de antes. Es muy posible que la persecución comenzara en el cementerio. La batalla continuó cuando se desató una conmoción entre los guardias de la ciudad encargados de establecer el cordón, llamando la atención de los cuatro. ¿Quiénes son ustedes? Gazef miró hacia atrás y, con la ayuda de las lámparas mágicas con luz perpetua unidas a la puerta de la ciudad, pudo distinguir aproximadamente a las personas que se enfrentaban a los guardias. ¿Son ellos? En un instante, Gazef gritó a los guardias que estaban no muy lejos: son mis amigos, déjenlos venir. Al escuchar su orden, los guardias dejaron de obstruir al grupo y les permitieron pasar a través del cordón. Había 7 personas, todas vestidas con un equipo inusualmente lujoso. No eran otros que el grupo de 7 de la Sagrada Escritura Negra. Debido al estatus especial del capitán, era Kineise, de la división de un solo hombre, quien estaba a cargo de la negociación. Asintió a Gazef y dijo: Señor Storonov. Respondió Gerdolf cortésmente, y luego preguntó qué los trae a todos por aquí. Con tal conmoción, sería difícil para nosotros no darnos cuenta. Kin Isaac se encogió de hombros, luego su expresión se volvió seria cuando dijo: en realidad, acabamos de investigar el cementerio de la ciudad y allí encontramos a las personas que nos atacaron antes. Gerdolf entrecerró los ojos ligeramente. Aunque la escritura oscura y otros afirmaban ser simplemente personal administrativo de la teocracia, a juzgar por sus armas y equipo, deben pertenecer a la fuerza secreta de la teocracia, la escritura de 6 colores. Oí que otro grupo los atacó. Ya que se atrevieron a oponerse al Reino Santo, no deben ser gente común. Al recordar la información reportada por los guardias de la ciudad anteriormente, Gerdolf tuvo un mal presentimiento. ¿Pensaste en eso también, no? Kinaesir pareció notar el cambio en la expresión de Gazef, sonrió con impotencia, luego se giró para mirar el escudo de energía fuera de la ciudad y dijo lentamente: las personas que luchan contra ese señor ahora deben ser las mismas que encontramos en el cementerio antes. Su fuerza probablemente no sea muy diferente a la de ese no muerto la última vez. Al oír esto, Gerdolf frunció el ceño. El problema de Ainzo Algoun ya es preocupante. Si las palabras de Kinaesir son ciertas, la misteriosa figura que está a su altura ha establecido una base secreta en el cementerio de la ciudad, lo cual probablemente también sea un complot siniestro. Lo más problemático es que todo el gobierno de Yelantil no tiene absolutamente ningún medio para resistirles. ¿Qué le pasa a este mundo? ¿Por qué aparecen de repente tantos monstruos?
Por un momento, Gerdaf sintió una sensación de pérdida, como si las mareas del tiempo lo hubieran dejado atrás, y se preocupó aún más por el futuro del reino. El tiempo continuó pasando, y los rugidos y vibraciones nunca cesaron, hasta que en un momento determinado, la enorme barrera energética comenzó a adelgazarse lentamente y volverse transparente. Se oyó un leve y nítido sonido de cristales rotos y, bajo la atenta mirada de la multitud, varias figuras parecieron estar suspendidas en el cielo. Debido a la gran distancia, la mayoría de las sombras no eran claramente visibles. Solo había una persona, cuyo cuerpo entero estaba rodeado por una luz sagrada dorada, mostrando una apariencia incomparablemente sagrada incluso en la oscuridad. Un sentimiento de respeto apareció en los ojos de Gacef y los demás de la escritura oscura, no solo por la fuerza del gran hombre, sino también por su gratitud hacia sus salvadores. Al segundo siguiente, una deslumbrante serie de complejos círculos mágicos comenzó a desplegarse desde el cuerpo de la figura, dejando sin palabras a todos los cantores mágicos que lo presenciaron. Esto podría ser la magia legendaria de 11º nivel. El lanzador de magia más antiguo del Códice Oscuro, los 4 elementos, abrió mucho los ojos, todo su cuerpo tembló ligeramente y no pudo evitar exclamar en voz baja. Como es bien sabido, los rangos mágicos van del primero al 10º. Sin embargo, como miembro de alto rango de la teocracia, tuvo el privilegio de aprender del sumo sacerdote que había magias incluso más fuertes por encima del 10º rango. Cuenta la leyenda que es la magia suprema que solo el señor Sirsana, el dios de la muerte entre los 6 grandes dioses adorados por la teocracia, puede utilizar, un reino que solo los dioses verdaderamente poderosos pueden alcanzar. Al escuchar su exclamación, los miembros de la escritura oscura al lado de los 4 elementos estaban a punto de preguntar sobre el término desconocido magia de 11º orden cuando otro cambio asombroso ocurrió en el cielo. Una luz blanca cegadora llenó todo el cielo, y una energía destructiva con una enorme área de cobertura descendió del cielo, bombardeando el suelo como el fin del mundo. El ataque se lanzó a menos de 20 metros de la puerta de la ciudad donde se encontraban Gacef y los demás. Las corrientes de aire, como un huracán, obligaron a todos a retirarse, y solo unos pocos guerreros físicamente capaces lograron mantenerse en pie. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Es este un castigo divino? ¡Corre! ¡Corre! Gritos de pánico y pasos apresurados se mezclaron, sembrando el caos en la puerta de la ciudad. Los guardias, con la determinación vacilante, correteaban como hormigas en un plato caliente. Afortunadamente, el aterrador ataque no duró mucho, desapareciendo sin dejar rastro después de unos 5 segundos. Entonces, lo que apareció ante todos fue un gran pozo circular cuyo diámetro no se pudo determinar. Casi todos los árboles de esta zona han desaparecido y el suelo está quemado en negro, con algunas partes mostrando un estado cristalizado después de haber sido quemadas a altas temperaturas. Bajo la atenta mirada de Gacef y los demás, el adulto rodeado de luz sagrada descendió lentamente del cielo, como si recogiera algo del suelo, y luego desapareció junto con las 2 figuras a su lado. Capítulo 58 Teocracia. La capital divina de la teocracia silia. En la sala más profunda de la Santa Catedral, en el centro se encuentra una enorme mesa redonda, rodeada de 12 sillas comunes y detrás de la silla principal se encuentran 6 estatuas realistas de dioses. Chirrido. La puerta de la habitación se abrió desde afuera y entraron 12 personas, que hábilmente recogieron las herramientas de limpieza que había en la habitación y comenzaron a limpiar. Todos tomaron esta tarea muy en serio, incluso las personas mayores de pelo blanco que eran bastante mayores. Tras limpiar toda la sala hasta dejarla impecable, el grupo llegó frente a las 6 estatuas sin siquiera secarse el sudor. El anciano que iba a la cabeza se paró al frente, y los demás se alinearon cuidadosamente detrás de él. Gracias a Dios que la humanidad puede seguir existiendo hoy en día. Gracias a Dios. El grupo se inclinó profundamente ante la estatua de la deidad, y luego usó la magia de primer nivel limpieza para eliminar el sudor y el polvo de sus ropas, y ordenó cuidadosamente las herramientas de limpieza. Todos tomaron sus asientos, lo que significaba que la reunión de hoy estaba a punto de comenzar. El Consejo Supremo de la Teocracia Slane puede decidir cómo manejar todos los eventos importantes en la teocracia y el curso de acción futuro del país. Es el cuerpo de poder más autorizado. La reunión estaba formada por 12 miembros, el anfitrión de la reunión, el sumo sacerdote supremo.
Los 6 sumos sacerdotes que supervisaban la fe de los 6 dioses principales. Los 3 jefes de las agencias judiciales, legislativas y administrativas nacionales. El jefe de la agencia responsable del desarrollo y la investigación mágica. Y el funcionario militar de más alto rango, el gran mariscal. Muy bien, comencemos la discusión de la reunión de hoy. El sumo sacerdote hizo un anuncio, luego miró al iniciador de esta reunión, el sumo sacerdote Raymond Zack Laurensan, quien supervisa la adoración del dios de la tierra, y dijo: Raymond, por favor indica el tema que deseas discutir. Sí. Raymond era un hombre de mediana edad, de mirada aguda, que parecía tener alrededor de 40 años y era el más joven entre todos los miembros de la reunión. Fue miembro del Códice Oscuro, un héroe nacional que luchó en el campo de batalla durante más de 15 años. Actualmente, además de gestionar asuntos relacionados con el dios de la tierra, también es el comandante directo del Códice de los 6 Colores, una fuerza especial de la teocracia. Permítanme darles un breve resumen de la situación. Recientemente, todas las misiones emprendidas por la escritura de la luz del sol, la escritura de la flor del viento y la escritura oscura de las escrituras de 6 colores han fracasado debido a circunstancias imprevistas. Al oír la noticia de Raymond, todos menos el sumo sacerdote, que ya conocía la situación, exclamaron sorprendidos. Las sagradas escrituras de 6 colores son las fuerzas de élite de la teocracia. Cada escuadrón se considera entre la élite de la élite humana, y es difícil imaginar que todos fracasen en sus misiones. Raymond ya lo había previsto y se puso de pie para distribuir los documentos que tenía en la mano a todos los miembros. Los detalles están todos registrados aquí. Por favor, revísenlos con atención. Son muy importantes para los temas que trataremos más adelante. El grupo tomó el documento con cierto escepticismo y lo examinó con atención. Poco a poco, una expresión sombría se dibujó en el rostro de todos. El equipo de las escrituras de la luz del sol intentó asesinar a Gazef, pero se encontró con la misteriosa figura, el dios del destino, y todo el equipo fue capturado. El Códice Oscuro intentó someter al Rey Dragón de la Destrucción, pero fue emboscado por la misteriosa Alianza Oscura en el camino. 4 miembros del equipo murieron, Kerry fue secuestrada y el verdadero artefacto se perdió. El no muerto Ainzo Algoun se disfrazó de aventurero y se infiltró en Gerantir. Tras descubrirse su identidad, libró una batalla contra el dios del destino. Se sospecha que una poderosa organización alienígena lo está espiando. Miembros de la Alianza Oscura, infiltrándose en el cementerio de Yelantil, se enfrentaron en una batalla contra el dios del destino por razones desconocidas. Se sospecha que miembros clave fueron asesinados y que el verdadero artefacto cayó en manos del dios del destino. En esta batalla, el dios del destino usó magia de 11º nivel, confirmando su estatus como una verdadera deidad, y se sospecha que una organización lo está escondiendo. A continuación se muestra un informe detallado sobre el dios del destino. Raymond, ¿son ciertas estas afirmaciones? Un anciano, tan marchito como la rama de un árbol muerto, dejó los documentos que tenía en la mano y le hizo una pregunta a Raymond. Es el sumo sacerdote del agua, uno de los 6 sumos sacerdotes Sinedin del Angelfi. Aunque es anciano, destaca por su conocimiento y sabiduría, y puede describirse como maduro y capaz. Sinedin preguntó esto no porque no creyera a Raymond, sino porque la noticia era tan impactante que tuvo que confirmarla nuevamente. Raymond asintió solemnemente. El escuadrón de la Escritura Negra, incluyendo a su capitán, estaba compuesto por 7 miembros que murieron tras la batalla de Ainzo Algoun contra el dios del destino. Además, esa debería haber sido la técnica definitiva del dios de la muerte, Sirsana. Mucha gente en Gerantir presenció al dios del destino lanzando la magia de 11º nivel, y aún quedan rastros en el lugar. Creo que la información es correcta. Damas y caballeros, ha llegado una vez más el momento de que los dioses desciendan. Al oír las palabras el descenso de los dioses, todos guardaron silencio. Gracias a los 6 grandes dioses, la teocracia Slam posee un secreto transmitido de boca en boca entre sus altos funcionarios sobre el viaje del jugador de Yggdrasil desde otro mundo. Es la nación humana con el conocimiento más profundo de la existencia de los jugadores. ¿Cuál es la actitud del dios del destino, Ainzo Algoun, y la alianza oscura hacia la humanidad? ¿Representan una amenaza para nosotros? Después de aceptar el hecho de que otro jugador había viajado a través del tiempo, esta fue la pregunta que más preocupó a todos, por lo que le preguntaron a Raymond, quien estaba recopilando información. Raymond respondió.
A juzgar por la información actual, la Alianza Oscura ha sometido al antiguo noveno asiento del Códice Oscuro, caminante del viento veloz, quien traicionó a nuestro país, y también ha atacado el Códice Oscuro y robado el artefacto verdadero. Su actitud hostil es muy obvia. Ainzo Algoun y sus fuerzas no han hecho muchos movimientos aún, pero considerando que se disfrazó de aventurero y se infiltró en una ciudad humana, y que su organización ha enviado secretamente gente para contactar a la Alianza Oscura y expresar su intención de cooperar, deberíamos estar en guardia contra él. El dios final del destino planea extender su fe en el reino de Riestice. Además de su propia fuerza, posee habilidades milagrosas, como permitir que la gente común se convierta rápidamente en profesionales avanzados y resucitar fácilmente a los creyentes. Además, parece ser bastante reacio a otras razas, habiendo rechazado directamente la invitación de alianza del no muerto Ainzo Algoun. Creo que podemos intentar establecer una relación más amistosa con él, lo cual sería muy beneficioso para el desarrollo de la raza humana. Después de escuchar la opinión de Raimón, todos cayeron en una profunda reflexión. Unos minutos después, el sumo sacerdote miró a todos a su alrededor y, sintiendo que era el momento adecuado, dijo: En nuestra reunión de hoy solo se votará sobre una cosa: si seguir o no en contacto con el dios del destino. Comencemos ahora. Estoy de acuerdo. Como quien planteó la opinión, Raimond inmediatamente expuso su posición. Posteriormente, los otros 10 miembros de la reunión también comenzaron a expresar sus opiniones. Si es solo un intento de establecer contacto, no tengo objeción. Aún es demasiado arriesgado. Creo que deberíamos observarlo más a fondo. Después de que todos levantaron la mano para votar, 7 personas apoyaron la propuesta de Raimond, 3 tuvieron reservas y una se opuso. El sumo sacerdote tomó la decisión final. En ese caso, Raimond se encargará del contacto posterior con ese dios del destino. Recuerda no apresurarte y observar atentamente los movimientos de la otra parte. Reporta cualquier actividad inusual de inmediato. La segunda mitad de la frase fue un recordatorio para Raimond, quien, sabiendo esto, asintió solemnemente al sumo sacerdote y dijo: sí, tendré cuidado. Aviso rápido: si estás viendo este vídeo en un canal que no sea FQ Novel Fanfic, te agradecería que lo reportes. Porque fue subido sin permiso. Capítulo 59: La llegada de la Rosa Azul. Estos 2 últimos días han sido tan tranquilos que es casi aburrido. Disfrazado de un hombre guapo y común, Anju caminó por las calles de Yelantier y no pudo evitar suspirar. La noche anterior a esta última, organizó un gran espectáculo con el doble fantasma en las afueras de la ciudad, mostrando sus músculos a todas las fuerzas de Yelantier, mientras también creaba la ilusión de que la misteriosa figura sombra, que estaba escondida en el cementerio, había sido asesinada. De esta manera, podría evitar ser descubierto por las pruebas posteriores de la Gran Tumba como alguien sin conexión con la Alianza Oscura, y también podría tomar legítimamente la belleza de la nación en sus brazos sin incurrir en la hostilidad del Reino Santo. Podría considerarse una situación beneficiosa para todos. Originalmente pensó que Gazef y la Escritura Oscura lo visitarían nuevamente al día siguiente para averiguar los detalles, pero ese no fue el caso. Actualmente, Gazef lidera las fuerzas de defensa de la ciudad de Yelantier, junto con personal de apoyo del gremio de aventureros y el gremio de magos, para vigilar el cementerio. Escritura Oscura lleva 2 días alojada en la posada y no tiene intención de contactarlo. ¿Podría ser que exageré y asusté a esas pequeñas criaturas? Anju no pudo entenderlo por un momento. No importa, pues ya ha logrado su objetivo más importante al venir a Yelantier. Ahora solo necesita que Kaji desate un azote de no muertos para que sus seguidores obtengan puntos de experiencia y hagan famosa la Orden del Destino. Entonces, ¿qué debería hacer con esos 2 tipos? Cuando se mencionó a Khajiit, Anju recordó el informe que le había dado el gran sabio de los no muertos. Después de la muerte de Shadow, Khajiit y Clementine parecieron volverse más activos, mostrando signos de querer liberarse del control y aprovechar una oportunidad para escapar. Pero eso tiene sentido. Incluso una sombra tan poderosa ha caído. Incluso si desatan una calamidad de no muertos, conmigo, el dios del destino, a su lado, les sería casi imposible conquistar la ciudad. Deberían estar agradecidos por el efecto disuasorio de la magia de control que el sumo sacerdote de los no muertos había fabricado anteriormente, en lugar de huir inmediatamente. Déjalos valerse por sí mismos, de todas formas hay muchas herramientas.
Una vez que Anju tomó una decisión, decidió cómo lidiar con Karjit y Clementine. ¿Y por qué no fueron reclutados? La razón principal es que estos dos villanos tienen mala reputación, y reclutarlos perjudicaría la imagen de la Iglesia del Destino. No son muy útiles para el trabajo sucio, y puede usar criaturas invocadas, lo cual es mucho más fácil. HMPH. Tarareando una melodía, Anju estaba a punto de almorzar en un restaurante de lujo que había visitado antes cuando una fila de personas que caminaban hacia él llamó su atención. Parecen estar. Espera un minuto, ¿por qué vendrían a Yelantier a esta hora? Un destello de sorpresa brilló en los ojos de Anju mientras fijaba su mirada en las 5 personas. Eran 5 mujeres, vestidas con conjuntos completos de equipo mágico que los aventureros comunes no podían poseer, con insignias de identificación que representaban su rango de aventureras colgando de sus cuellos o muñecas. A juzgar por el material de la placa, debería ser un metal raro de otro mundo acero fino. El reino de Riestie solo cuenta con 2 grupos de aventureros de clase adamantita rosa azul y rocío carmesí. Dada su composición exclusivamente femenina, rosa azul es sin duda la indicada. En el centro del grupo caminaba una mujer rubia con una armadura completa de platino y oro. Llevaba un espadón negro a la espalda y estaba rodeada por 6 espadas largas mágicas. El capitán Lajus Alveintil Indora de la Rosa Azul es una figura muy famosa en todo el reino. La noble rubia era hermosa, tenía una figura imponente, una personalidad afable y gran habilidad para el combate. Anju no pudo evitar observar a esta mujer con tantas ventajas. Quizás su mirada era demasiado obvia, porque la chica rubia pareció notarlo y se giró para mirarlo. Si te pillan mirando fijamente a alguien, debes abstenerte de hacerlo, de lo contrario podrías ganarte una mala reputación. Anju hizo lo mismo, sonriendo y luego mirando hacia otro lado. Los dos se cruzaron en medio del camino como si nada hubiera pasado, pero la hoz inconscientemente miró hacia Anju. La alta y fuerte guerrera, Gagran, que no parecía una mujer, notó su comportamiento inusual y preguntó con curiosidad: Lakis, ¿qué pasa? Oh, no es nada. La hoz recobró el sentido, sonrió y no se tomó el asunto tan a pecho. Por otro lado, Anju miró hacia atrás al escuadrón rosa-azul, reflexionando sobre la información de inteligencia oculta detrás de su apariencia. Aunque la Rosa Azul es famosa en todo el país, su área de actividad se centra principalmente en la capital real, Riestige. Salvo circunstancias especiales, es poco probable que llegue a Yelantier. Si hay algo inusual en Yelantier últimamente, lo más probable es que sea la actividad de Eliainzo o Algoun. A primera vista, como dios del destino, simplemente estaba estableciendo una base en la ciudad, como siempre. Aunque su fuerza llamaba la atención, no representaba una amenaza para la ciudad en sí, por lo que la aparición de la Rosa Azul no tenía nada que ver con esto. Eso deja solo a la Ardilla Voladora y la Alianza Oscura. Teniendo en cuenta que Gerdaf estaba destinado en el cementerio, pensó que Rosa Azul había venido a eliminar al sabio no muerto, a Khajiit y a otros que acechaban en el cementerio. TSK, parece que alguien está a punto de recibir una paliza. Anju pensó para sí mismo con un dejo de Schadenfreude. El cementerio ahora no solo cuenta con el gran sabio de los no muertos, sino que incluso Khajiit posee el objeto de alto nivel que Anju le dio para invocar un ejército de no muertos. Aunque la Rosa Azul es famosa en el reino, definitivamente no podrán con los 2 primeros si llega el momento de luchar. No es un gran problema. Una vez que los funcionarios de Yelantier, liderados por la Rosa Azul, organicen un ataque al cementerio, descubrirán que la única forma de resolver el problema del cementerio es regresar con Anju. Con el aventurero más fuerte del reino sirviendo como advertencia sobre el fracaso, el éxito posterior de Henry y sus compañeros al limpiar la mazmorra del cementerio causará una sensación aún mayor. Anju estaba realmente contento de ver que esto sucediera. Hablando de eso, deberíamos disfrazarnos de guerreros y derrotar a las Rosas Azules cuando ataquen el cementerio. Con un equipo de chicas tan bueno, un solo golpe debería hacerlas llorar un buen rato, ¿verdad? Los cantores mágicos generalmente son bastante frágiles, pero los cantores mágicos basados en la fe tienen atributos más equilibrados en comparación con los basados en la magia. Aunque Anju no es una rama sacerdote del sistema de fe cuya habilidad cuerpo a cuerpo no es muy inferior a la de un guerrero, su valor de atributo cuerpo a cuerpo todavía no es débil, y se estima que es tan fuerte como un guerrero simple de nivel 45.
Si se equipara con algún equipo y objetos que mejoraran sus atributos de combate cuerpo a cuerpo, podría ser capaz de eliminar a todo el escuadrón Blue Rose como un guerrero. Esto es algo que esperamos con ilusión. Pensando en esa escena pretenciosa, Anju no pudo evitar sonreír levemente, luego se giró y caminó hacia el exclusivo restaurante de al lado. Capítulo 60. Esta comisión es demasiado peligrosa. Gremio de aventureros. Tras la llegada del grupo de Blue Rose, el maestro del gremio Ainzag los dispuso a esperar en una sala de recepción. Poco después, también llegaron el alcalde Panasonic y el maestro del gremio de magos Laxil. Bienvenidos a todos desde la Rosa Azul. Panasonic dio la bienvenida a los miembros de la Rosa Azul con una sonrisa. Es usted demasiado amable, señor Panasonic. Lajus, como líder del equipo, hizo un gesto con la mano y se puso manos a la obra de inmediato. Aunque acepté la petición de la princesa Lana de venir, no tengo del todo claros los detalles del asunto. Por favor, cuéntenos toda la historia para que podamos decidir si aceptamos su solicitud. Por supuesto. Panasol asintió. Los aventureros no son un grupo que pueda ser obligado por órdenes oficiales, y como los aventureros de clase adamantita de más alto rango, es casi imposible para cualquiera obligar a las rosas azules a aceptar una determinada comisión. Aunque Lajus es cercano a la tercera hija del rey, la princesa dorada Lana, la Rosa Azul es un equipo pequeño, y si la misión es bastante peligrosa, también debe considerar la seguridad de sus compañeros de equipo. Por lo tanto, cuando aceptó la petición de la princesa, no aceptó la tarea precipitadamente de inmediato, sino que indicó que acudiría a Yelantier para comprender la situación antes de tomar una decisión. Este ya es un muy buen resultado. Luego, Panasonic le contó a Blue Rose los acontecimientos de los últimos días de principio a fin, dejándolos a los 5 sin palabras. Si no fuera porque Ainzag asintió repetidamente en señal de seguridad, habrían pensado que Panasonic estaba contando un mito. De toda la información contenida en este largo mensaje, lo que más interesó a los 5 miembros de Blue Rose fue la misteriosa figura conocida como el Dios del Destino. Un solo hechizo puede causar tal destrucción, e incluso convertir a una persona común en un hechicero capaz de usar hechizos de sexto nivel en cuestión de días. Una habilidad así merece ser llamada Dios. La guerrera G. exclamó con admiración. El escuadrón Rosa Azul entró a la ciudad por la puerta oeste, y se sorprendieron bastante cuando vieron la vasta área de destrucción fuera de la ciudad. Nunca esperé que en realidad fuera un hechizo de ataque. No solo Gagran, sino también Ibiruai, el cantor mágico del escuadrón Rosa Azul, y las hermanas gemelas asesinas Tia y Tina, estuvieron de acuerdo con su declaración y secretamente hicieron la figura de la diosa del destino en sus corazones. Como líder del equipo, Lajus frunció el ceño levemente y un mal presentimiento surgió en su corazón. Sin embargo, no lo demostró y simplemente confirmó con el cliente de forma normal: señor Panasonic, entonces la solicitud que emitió ha cambiado de buscar al no muerto llamado Ainzo o algo a explorar la tumba de un ser potencialmente aterradoramente poderoso, ¿verdad? Sí. Panasonic asintió con impotencia. Últimamente tenía demasiadas cosas que hacer, así que solo podía empezar con las más importantes. Habiendo presenciado la horrible batalla de los dioses la noche anterior, ni siquiera había tenido tiempo de recuperarse cuando los guardias que habían investigado el lugar de la batalla inicial, el cementerio de la ciudad, regresaron al día siguiente para informar que miembros de la malvada organización Chranon se estaban escondiendo en el cementerio, y que el otro lado había atacado descaradamente a todos los investigadores. Esta situación inusual realmente le preocupó. Lógicamente, ahora que se ha descubierto su paradero, los criminales que acechan en el cementerio de la ciudad deberían haber abandonado el lugar de inmediato. Después de todo, los más fuertes que podían luchar contra esa deidad ya habían sido asesinados. Si no tenían poder para luchar contra su majestad, ¿no sería quedarse en el cementerio cortejar a la muerte? Dado que su majestad mató a uno de sus miembros y provocó su ira, debería haberlos eliminado por completo, pero en realidad no lo hizo. Es más, después de que la organización del cementerio apareciera abiertamente, el emperador no reaccionó en absoluto. Después de varias discusiones con Ainzag y Laxir, Panatore llegó a dos explicaciones razonables. Primero, todavía había algo dentro de la organización del cementerio que hacía que su majestad desconfiara. Segundo, su majestad había perdido por completo el interés en la organización del cementerio. Si es así, ¿por qué no ir a ver a esa deidad y preguntarle sobre la situación en persona?
Así podremos verificar la veracidad de nuestras especulaciones, e incluso quizás obtener su ayuda. Lajus hizo esta pregunta después de escuchar la explicación de Panasole. Los tres hombres de Panasonic intercambiaron miradas extrañadas y dijeron con cierta impotencia. Señorita Indora, puede que no lo sepa, pero antes de que usted llegara, Su Excelencia Storonov había ido a presentar sus respetos a Su Majestad, pero ni siquiera tuvo la oportunidad de conocerlo. Si nos precipitamos a su puerta, podríamos disgustar a Su Majestad y el resultado podría ser contraproducente. Actualmente, la única forma de contactar con Su Majestad es a través de esa chica llamada Anli, pero lamentablemente no está en la ciudad ahora mismo. Pero no se preocupe, según nuestros cálculos, regresará esta noche a más tardar, y entonces podremos ir a presentarle nuestros respetos. Después de escuchar las explicaciones de las tres personas, la hoz se quedó sin palabras por un momento. Aunque los tres hicieron todo lo posible por actuar con normalidad, aún podía detectar una leve sensación de miedo en su tono, que probablemente era la razón principal por la que no tomaron medidas inmediatas. En ese caso, señor Panasonic, después de que la niña regrese, nos gustaría visitarla juntos antes de decidir si aceptamos su encargo. ¿Le parece bien? Al oír esto, Panasonic hizo una pausa y asintió tras pensarlo un rato. Muy bien, entonces pueden actuar juntos con Ainzak. De acuerdo. La hoz indicó que entendía. Después, el escuadrón rosa-azul se despidió de los tres y se preparó para dejar el gremio de aventureros para ir a la posada a resolver su problema de alojamiento. Después de salir por la puerta del gremio de aventureros, unos 15 minutos después, el grupo entró en la calle donde se encontraba la posada de clase alta, Golden Radiance Pavilion. Mientras el guerrero Gagran avanzaba, le dijo a Lajus, que estaba a su lado. Lajus, ¿aceptarás esta petición? La situación no pinta bien. Aunque lo expresó con mucho tacto, después de tantos años como compañeras de equipo, todos entendieron lo que quería decir. Sentía que esta petición era demasiado peligrosa y quería persuadir a Laju para que la rechazara. Lo entiendo, Gaglan. Pero como es una petición de Lana, no puedo negarme de plano. Lo decidiré más adelante según la situación. Laju asintió, asegurándoles a sus compañeros de equipo que no necesitaban preocuparse, ya que ella estaba muy consciente de la situación. Los otros cuatro no dijeron nada más, porque ya sabían la respuesta de Lajus. Lo más probable es que rechazaran la petición.